Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de XRP y de qué es lo que podría llegar a ocurrir en las siguientes horas. Así que toma asiento porque hoy tenemos bastantes cosas que comentar, incluido los últimos movimientos de Bitcoin que nos pueden dar a entender lo que podría llegar a ocurrir el día de mañana. Pues ya estamos por aquí otro día más dentro de la plataforma de iOrly, este bot de trading automático que lleva funcionando desde hace ya algunas semanas y que se ha hecho bastante viral. Como podéis ver en pantalla, estas son las ganancias, ingresos y retiros que he ido obteniendo en estos últimos días. Actualmente tenemos más de $200 dentro de la plataforma que vamos a retirar en este mismo instante. Para ello es muy sencillo, simplemente seleccionamos la criptomoneda, introducimos la cantidad que queremos llegar a retirar y directamente le damos a solicitud, confirmamos sin ningún tipo de problema y directamente nos llega el dinero. En cuestión de muy pocos segundos lo tenemos todo de forma disponible. Como estáis viendo, ya no nos aparece el saldo en la cuenta y ya se nos ha sumado a la cantidad de dinero que hemos ido retirando. Este bot de trading funciona de forma natural, nosotros simplemente depositamos el dinero y ellos hacen todo. Es un bot de trading automático. En la descripción os dejo el enlace a la página web para que echéis un vistazo y veáis de qué forma están funcionando, el tiempo que llevan en línea y sobre todo cuánto dinero invertido hay dentro del proyecto. Y lo mejor de todo es que tenemos el documento legal en donde si hacemos clic nos enseñan quiénes hay detrás de la propia compañía, dónde está registrada y el tiempo que lleva en línea, por si acaso hay cualquier tipo de problema poder llegar a contactar con estas personas. Esto le da bastante seguridad a lo que es el proyecto y por ello me ha interesado. En la descripción os dejo el enlace por si le queréis echar un vistazo y entender más acerca de cómo funciona iOrly. En fin, volviendo a lo que son las gráficas de XRP, por el momento estamos en estos 2.28, vamos a poner por aquí gráfico diario para que veáis un poquito cómo estamos. Estamos en el rango, como veis, de 2.28, después de haber llegado a tener un pequeño pumpeo el otro día donde tocamos los 2.38, pero poco a poco volvemos a ese cierto agotamiento. Lo curioso de todo esto es que pese a que la perspectiva es bajista dentro de XRP, dentro de Bitcoin y del mercado en general, actualmente se nos ha generado un gap en los futuros de Bitcoin, el cual probablemente el precio tenga que ir a cerrarlo. En este caso es un gap alcista, puesto que el precio de Bitcoin a momento de ahora está en estos 101.000 o 102.000 dólares y el precio de los futuros está cerrado en 104.030 dólares. Así que probablemente tengamos un gap de unos 2.000 dólares que tengamos que subir a cerrar. No es un gap excesivo, pero sí que es cierto que al menos podríamos llegar a tener un pequeño impulso alcista en estas próximas horas, sobre todo mañana, una vez que abra la bolsa y demás, podríamos llegar a tener este siguiente movimiento. Así que es probable que el mercado en general pueda llegar a tener algún que otro retorno y que podamos llegar a tener al menos unas 24 horas en verde, que ya van tocando, porque fijaros cómo tenemos a Bitcoin, a Ethereum y al resto del mercado criptográfico, que ya os digo que probablemente a la larga sigamos con estas grandes caídas, y es que creo que se viene, si no es el bear market, al menos otro ciclo o una temporada un tanto bajista para luego probablemente volver a subir con mucha más fuerza. Por cierto, recordaros que la plataforma a la cual os acabo de enseñar aquí en el vídeo simplemente la estamos probando y no tenéis ni que registraros, ni depositar, ni hacer absolutamente nada. Simplemente quiero probar día tras día cuál es su funcionamiento y cómo va pasando todo, si realmente siguen pagando, si pasa cualquier historia, así que directamente no tenéis que entrar ni hacer nada. Dicho esto, vamos al lío con lo que es XRP y vamos a ver cómo nos estamos moviendo. En este último día, como podemos llegar a ver por aquí, teníamos la divergencia bajista, que fue lo que nos hizo llegar a tumbarnos, que estuvimos hablando acerca de, oye, que puede haber una caída, y fue donde abrimos un short, y a momento de ahora estamos agotando esa posición y estamos muy cerquita incluso de volvernos a cruzar otra vez al alza. Si vemos, el RSI también ha tenido una divergencia alcista, lo cual también nos indica que podríamos tener esa perspectiva que tanto estamos buscando. Bitcoin, más de lo mismo, divergencia alcista, podemos tener un pequeño retorno, y el RSI también tiene margen para poder volver a pumpear. En este caso imagino que simplemente, como os decía, llegaremos a cerrar lo que es el gap de los futuros en los 104.000 dólares y llegaremos a tener pues a lo mejor una subida de Bitcoin desde donde estamos a momento de ahora hasta estos 104.000, un 2 o un 3%, porque puede ser que haya un pequeño rebote más grande. Lógicamente no es solo a cerrar el gap, sino que el movimiento puede fluctuar un tiempo más y a partir de ese momento ya sí que volver a tener otra corrección. Entonces el plan de hoy sí que sería
sería de que probablemente tengamos una perspectiva alcista para mañana lunes, aunque como digo a medio plazo sí que todo va a ir cayendo, así que mucho cuidado con todo lo que estáis comprando y mucho cuidado con los longs, que no os quedéis atrapados en absolutamente nada. Volviendo a XRP, ¿qué llegamos a tener por aquí? Si ponemos gráfico de 4 horas, nos damos cuenta como el MACD pues sigue estando un pelín alcista, RSI sigue más o menos a medio punto, y luego si nos fijamos en Bitcoin, más o menos todo sigue bastante estable. Seguimos fluctuando entre estos dos rangos de precio, lo que sería el mínimo más o menos de los $100.300, y luego tendríamos una parte más alta en los $103.500, $104.000. Por aquí estamos fluctuando y por el momento no hay mucho movimiento. Y si bajamos a una hora, que vemos una divergencia alcista también en el RSI, que esto, como vemos, si nos vamos a lo que es XRP, tenemos prácticamente lo mismo. Así que una subida hasta los 2.34 mañana, si tenemos esto de que vayamos a cerrar el gap, sí que se podría llegar a dar y podríamos tener este breve rebote, que por cierto llegamos utilizando la media móvil de 200 periodos desde el día, fijaros, más o menos desde el 31 de octubre la estamos utilizando como un punto de resistencia. Cada vez que nos acercamos volvemos a tener una fuerte caída, así que probablemente podamos volver a tocar este mismo rango. De todas formas, como os decía, si Bitcoin acaba llegando a tener este pumpeo en los $104.000, podría llegar a liquidar esta zona de aquí, el punto que tenemos entre los $105.000 aproximadamente, ya que son un poco más agresivas estas liquidaciones. Entonces, ya que hay alguna pequeña subida a cerrar el gap, podríamos incluso llegar a liquidar toda esta zona. Si tenemos este pumpeo, pues como os decía, XRP también puede llegar a tener esa cierta perspectiva alcista y podemos llegar también a liquidar lo que tenemos en esta parte superior. Tampoco una gran locura, porque fijaros que lo que buscamos son los 2.70, pero sí que a lo mejor llegar a tener, como os decía, un rebote hasta la marca de los 2.35 o incluso llegar a rebotar en los 2.40 podría ocurrir, ya que es el anterior rango de resistencia, y a partir de aquí pues probablemente seguiremos cayendo para intentar liquidar todas estas zonas inferiores. Viendo las liquidaciones, lo que más sentido tendría es empezar a pumpear e intentar llegar a liquidar toda la zona superior. El problema que estamos teniendo es que a día de hoy hay un patrón dentro de Bitcoin que asusta muchísimo, que lleva sin salir desde 2022, y cuando pasó vimos una caída del 60 o del 70% del mercado, y que también por otro lado estamos teniendo muchos problemas en Estados Unidos. Tenemos los conflictos de Estados Unidos contra China, tenemos los conflictos de que no están dando todo el dinero suficiente para todos los servicios públicos, y todo esto puede ir generando diferentes problemas. Incluso tenemos lo de la crisis bancaria que se está llegando a ver en Estados Unidos. Entonces, viendo todo esto, pues se genera algo de miedo, y entiendo que lógicamente el mercado puede que no tenga esa perspectiva tan buena. Fijaros, lo que os decía de movimiento que estábamos teniendo es este de aquí, que el MACD está a punto de cruzarse a la baja, y como estamos viendo no se veía desde diciembre del enero de 2022, diciembre de 2021. Desde ese momento no lo veíamos, y cuando se llegó a cruzar, fijaros la gran caída que tuvimos del mercado, que cogiendo simplemente las velas más pequeñas podemos llegar a ver un 60% de caída, y eso que era desde el mes de antes, que podíamos llegar a tener una situación mucho más agresiva. Entonces todo esto puede llegar a venir ahora mismo y tumbar todo lo que es el mercado. Por ello sigo diciendo que hay que ir con mucho cuidado y no tenemos que dejarnos llevar por todas las emociones. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado, y recordaros que por aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, en donde vamos a estar hablando de las noticias de XRP, de análisis técnico, y aparte 2 vídeos más en donde analizaremos otros proyectos criptográficos, o incluso hablaremos de alguna noticia que sea importante dentro del criptomercado. Y todo esto también lo vais a tener por 2 dentro del canal de Cripto Millonarios, en donde a día de hoy también vamos a estar subiendo nuevos vídeos día tras día para intentar llenaros de contenido por todos los sitios y que podamos llegar a cubrir cualquier tipo de noticia que entre dentro del mercado cripto. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.